Buenas tardes. Continuando con la exposición del libro La psicología de la liberación de Martín Baró, en el capítulo 4, la liberación como exigencia de la praxis, expositora Lisbeth Yanela Rodríguez Ramírez. Bien, el aporte social de la psicología en Latinoamérica nos dice que la psicología como ciencia y como praxis a la historia de los pueblos latinoamericanos es extremadamente pobre, debido a que la psicología se mantuvo al margen de las inquietudes y los grandes movimientos del pueblo latinoamericano. En la concientización viene de la psicología de la conciencia personal, es decir, manifiesta el crecimiento individual, la liberación personal y la transformación social, a lo cual se le dio poca importancia. La teología de la liberación fue capaz de estimular el cambio social sobre las masas marginales, es decir, el pueblo, porque la psicología, más adelante lo voy a explicar, la psicología dice que se basó más en la minoría, los que tenían un estatus social más alto, que en la mayoría que eran marginados. O sea, no se velaba por las necesidades de ellos. La teología de la liberación fue más eficaz que las recetas psicológicas para el cambio social. El psicologismo sirvió para fortalecer directa o indirectamente las estructuras opresivas al desviar la atención de los factores individuales. En la esclavitud de la psicología latinoamericana, dice que la psicología fue utilizado para moldear las mentes y tranquilizar conciencias. Las tres causas de la miseria histórica de la psicología, tenemos el mimetismo cientista, que nos explica sobre que la psicología latinoamericana adquirió reconocimiento científico y estatus social, mientras que la psicología norteamericana puso su mirada a las ciencias naturales, llevando a aceptar los modelos que estaban vigentes aún en Estados Unidos. En la carencia de una epistemología adecuada, el positivismo, hay 5 propuestas, ¿no? Que es el positivismo, el individualismo, el hedonismo imperante, visión homeostática y ahistoricismo. El positivismo es limitado, se limita a los datos positivos, a los hechos positivos. El problema aquí fue que ignoró la realidad, es decir, la negatividad de los hechos, ¿no? En el individualismo refiere a uno mismo. El problema fue que veía uno solo y no que pertenecía también no tomaba en cuenta de que el individuo pertenecía a la colectividad, al entorno social. Ignoraba esta realidad, ¿no? El hedonismo imperante es la búsqueda de placer o satisfacción. La visión homeostática es donde valora como malo todo aquello que representa ruptura, conflicto y crisis. El historicismo es donde la naturaleza humana es universal y una construcción social en cuanto a las necesidades del individuo. Quiere decir de que las necesidades del individuo se construyen a partir del entorno social, va aprendiendo del entorno social. Los falsos dilemas, hay 3 dilemas, ¿no? La psicología y una antropología cristiana, donde se dice de que los sacerdotes y los psicólogos estaban en pelea por un mismo rol, porque se decía de que el individuo venía de fuerzas ocultas y también se decía de que venía del psiquismo. Perdón. La psicología humanista a una psicología materialista o deshumanizada se basaba en las teorías de Carl Rogers, de Freud y Maslow, donde se buscaba la mejor método para humanizar al individuo. En la psicología reaccionaria frente a una psicología progresiva,
esta es donde reforzaba o transformaba el orden social, ¿no? Y dentro de estos tres dilemas, se dice que había una falta de independencia para plantear los problemas. Hacia una psicología de la liberación. Se propone el replanteamiento desde la vida de los propios pueblos, es decir, desde la realidad. Hay elementos. El primero es un nuevo horizonte, donde se dice que debe de centrarse en su atención de sí misma, el despreocuparse de su estatus científico, social, servicio y brindar un servicio eficaz a las necesidades de las mayorías populares, es decir, el pueblo. Una nueva epistemología, nueva forma de buscar el conocimiento, es decir, una nueva perspectiva desde las mayorías. No se trata de transmitir nuestros pensamientos o resolver sus problemas, sino de buscar el conocimiento en ellos, ¿no? Una nueva praxis. Conocimiento humano condicionado por los límites impuestos por la propia realidad. Está condicionado a los límites de la realidad, ¿no? De la propia realidad. 3 tareas urgentes. Dentro de estas 3 tareas está la recuperación de la memoria histórica, donde se lucha por lograr la satisfacción cotidiana de las necesidades. Él dice deologizar la experiencia cotidiana, que es donde se rescata la experiencia de los grupos individuales, ¿no? Lo que permite formalizar su propia realidad. Y por último, potenciar las virtudes de nuestros pueblos. En la liberación como horizonte de la psicología, aquí la psicología como ciencia exige en cada caso construir lo ya edificado y no comenzar desde cero. La vida de las mayorías populares latinoamericanas, sufrían el desempleo. Las mayorías populares sufrían el desempleo, que era la falta de ocupación remunerada estable. Se dice que era un problema económico y político, más no era psicológico. El sindicalismo ahogado. Ellos, como sufrían este desempleo, falta de satisfacción laboral, entonces organizaron un grupo de obreros con el fin de que defienda los intereses de los obreros, ¿no? Era un medio organizativo. Mediante ellos llegaban a las masas más altas. En el desempleo, el psicólogo se esforzó porque el hombre se adapte a su puesto laboral. No, ya. El reto popular a la psicología social. La psicología se centró en los problemas se centró en los problemas de la minoría dominante, ¿no? Los que tenían más poder. En la definición de las personas. Es definida por quien tiene el poder social, fortalece los objetivos y la satisfacción del trabajador. La elaboración teórica es donde se dice que aquí se estableció la psicología del coqui, donde consiste en rechazar los conceptos y métodos que no son de su pueblo, o sea, es decir, que vienen de fuera, ¿no? Y que se propone de que la elaboración teórica se base en la realidad del propio pueblo, no que venga de fuera, sino del propio pueblo. En la objetividad científica hay una serie de malentendidos que conducen a una praxis ambigua, ¿no? Donde primero se dice de que aún se sigue validando
las ciencias naturales que los científicos ya han desechado hace tiempo. Y segundo, también se sigue proponiendo en la causa que en la razón. Es decir, que se propone todavía la causal y no la razón, que serían los términos intencionales, ¿no? Y por último, la realidad en sí misma, la objetividad, realidad en sí misma sin distanciarse de ello como persona y como miembro de una clase social. Se dice que en lo social no se puede, en las ciencias, en la investigación social, no se puede evitar involucrarse en lo que se estudia o procesos como, por ejemplo, la memoria, que pone en énfasis también el conocimiento o la emoción, también la vida familiar, el trabajo y metas a futuro, ¿no? En la liberación de los pueblos como horizonte, están los objetivos como carácter. Aquí se planteaban nuevos objetivos, tareas y cómo lograr, ¿no? Dentro de los objetivos están el carácter instrumental, que es el replanteamiento de los modelos teóricos, que es reexaminar los presupuestos, modelos y teorías. El problema es aquí es sobre la teorización, porque se basan en una realidad que no es de su pueblo. O se basaban también en solo un grupo pequeño, más no en la necesidad de todos. El carácter final es el fortalecimiento de las opciones populares con la finalidad de representar y promover los intereses de las clases mayoritarias, ¿no? Y las necesidades de las clases mayoritarias. Las tres tareas liberadoras. El estudio sistemático de las formas de conciencia popular. Aquí es la investigación y acción, donde que descubra potenciales nuevos y concientizadores del pueblo. El rescate y potenciación de las virtudes populares, ya que aquí la mayoría de los pueblos sobrevivió a la miseria y opresión, ¿no? El análisis de las organizaciones populares como instrumento de liberación histórica. Es importante aquí distinguir las circunstancias de las organizaciones con el fin de rescatar los intereses de las necesidades de las clases oprimidas, ¿no? Siempre y cuando sea con el compromiso del pueblo. El papel de la psicología en América Latina. Está el replanteamiento el papel de la psicología en América Latina. La psicología contemporánea estaba vinculada al desarrollo de las sociedades occidentales, logrando un estatus. Entonces, el replanteamiento del papel social de la psicología en América Latina entraña por consiguiente la respuesta a tres preguntas, que es la epistemológica, que nos obliga a pensar y cuestionar los criterios utilizados para validar los conocimientos psicológicos sobre realidades que vivimos. Conceptual. Es el revisar también el problema de los conceptos y modelos de uso. Se basa en cómo lo ves, en cómo lo ven. Es decir, en su positividad, sino en su negatividad. Y la práctica
por último, la práctica es el examinar el quehacer científico y científico, profesional y los logros alcanzados frente a los problemas del pueblo. En los retos de la psicología latinoamericana, acá dice, todo reto constituye la percepción de un particular problema y la vivencia de que ese problema reclama de alguna manera intervención de uno mismo y representa una prueba para su capacidad. En la relevancia social de la psicología, aquí hay una parte del libro en lo que es la relevancia social de la psicología, nos habla sobre, nos dice, hay que es decir, su escaso o ningún aporte significativo a la resolución de los principales problemas sociales ha sido una de las críticas clásicas que se ha hecho a la psicología, sobre todo a la psicología social, ¿no? Pero también hay que reconocer, nos dice en el libro, también hay que reconocer de que la psicología ha tenido y sigue teniendo un tremendo influjo social en nuestra cultura contemporánea, ¿no? Y por medio de ello también se ha desarrollado el autodesarrollo, la autorrealización y la plenitud personal. Aquí en el reto de la psicología latinoamericana se orienta más, el reto constituye más bien en el orientar su potencial influjo social. Es el de atender la preferencial o prioritarios intereses de los grupos denominados, ¿no? Los problemas de las mayorías, que ha sido marginado y que han podido sobrevivir a todo esto. Las esperanzas y los sueños de estos vastos sectores, ¿no? Bien, y en lo que es la ciencia de la psicología. Y por último, para terminar con lo que es la relevancia social de la psicología, aquí en esta parte nos dice de que la psicología dedica mucho tiempo y esfuerzo a acoplar al hombre a la máquina o adaptar al trabajador a las técnicas más modernas, pero muy poco si es que alguno a buscar tecnologías que respondan a las necesidades, no a los individuos en particular, sino de las comunidades. En la ciencia de la psicología tenemos los fenómenos que es dos problemas, que es la objetividad y el de su universalidad. La objetividad es donde se analiza los fenómenos con rigor y sobre todo con datos de la realidad. Y la universalidad es un estudio sobre lo que es el ser humano y la sociedad, que deben mirar no solo al pasado, sino también al futuro. Eso sería... En la psicología como ciencia, en otras palabras, se busca reconstruir la ciencia de la psicología desde los intereses de estas mayorías, desde sus angustias y esperanzas históricas. Y eso, y por último, lo que es la liberación, la psicología de la liberación, para tener la liberación de la psicología, es realizar
Una psicología de la liberación exige primero la liberación de la misma psicología. Muy bien. Y eso sería todo.